Buenos días nuevamente y gracias por acompañarnos en esta hora para nuestro estudio bíblico. Continuaremos con el libro de Daniel por un poco más de tiempo y por supuesto que hay una buena razón. Es la continuación de todo lo que hemos visto ya y creo que puede ser de mucha edificación para cada uno de nosotros el mensaje que hay en esta parte de la palabra de Dios para nuestros días. Vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Padre Santo, en el nombre de Jesús te damos a ti la honra y la gloria por la oportunidad de estudiar tu palabra ahora en estos medios, Señor, a través de algo que tú has proveído en nuestros días a través del internet. Ponemos en tus manos este tiempo, que tu Espíritu Santo hable a nuestra mente, a nuestro corazón y que seamos edificados por ti. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hemos estado viendo el libro de Daniel, cosas muy interesantes y vale la pena mencionar algo en este momento. El libro de Daniel podemos decir que tiene dos secciones. La primera nos relata su propia historia, muchos detalles que vemos ahí, cuando él llega a Babilonia, cómo es educado con sus amigos, sus encuentros con Nabucodonosor. Podemos decir que esta primera parte es su testimonio personal, dándonos un mensaje de confianza plena en que Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito. Y no solo eso, sino que Dios está en control de la historia de la humanidad. La imagen del sueño de Nabucodonosor, el segundo sueño de Nabucodonosor, en el que Dios lo restaura cuando se arrepiente. La escritura en la pared con Belsasar, quien muere por causa de su pecado. Dios tiene tu vida en sus manos, era el mensaje para Belsasar. Dios está en control, aunque en ocasiones sentimos que eso no es así. En la segunda parte podemos ver mensajes proféticos que para Daniel son eventos futuros. El estudio de las profecías bíblicas en lo personal es algo emocionante, es algo fascinante. Daniel nos enseña que son mensajes que Dios le ha dado y siempre lo reconoce y da la gloria a Dios por el mensaje que Dios le da. Siempre reconoce que es mensaje que viene de Dios y Él lo establece claramente en ese sentido. Hoy estamos en el capítulo 7 y nuevamente les invito a que lo lean completo. No podemos ver toda la lectura. Solo daré algunos detalles de lo que hay en el capítulo 7 y en las circunstancias que tenemos y que estamos viviendo nosotros de incertidumbre económica, riesgo de salud y de vida por el COVID-19 y otros aspectos de la vida diaria, necesitamos volver a Dios y buscar su mensaje de esperanza como lo hizo Daniel. En nuestro estudio anterior hemos visto todo esto. Dios cumple sus promesas. En esta parte del día de hoy veremos mensajes proféticos que no necesariamente ocurren de inmediato uno tras otro. ¿Qué quiero decir? No es como leer las noticias de ayer y usted lee las noticias de hoy y es la continuación de la historia. Pero en los mensajes proféticos no siempre es así. Usted encuentra detalles en Daniel, el ejemplo las 70 semanas. Nos quedamos en la semana 69 y para que la semana 70 se cumpla todavía faltan muchas otras cosas. Entonces las profecías no son eventos consecutivos tal como los vamos leyendo. Y debemos ser cuidadosos al tratar de entenderlos y para esto vamos a aplicar reglas muy sencillas. Yo le digo así, reglas muy sencillas de cómo entender las profecías. Primero, Dios es el que da el mensaje. Daniel lo pone eso muy claro y muchas veces. Dios da su mensaje. Por lo tanto, usted y yo tenemos el mensaje de Dios, en lo que nosotros decimos la Biblia. Ahora, para entender las profecías, es mensaje de Dios, pero también Dios explica su mensaje. Y eso lo vimos cuando Daniel interpreta el sueño de Nabucodonosor, el primer sueño. Daniel se pone en oración y Dios le da el mensaje y la interpretación. Cuando la escritura en la pared, Dios le da la interpretación también. Entonces es Dios quien da el mensaje y es Dios quien explica su mensaje. ¿Dónde podemos encontrar eso usted y yo? En la Biblia, en la palabra de Dios. Ahora, no podemos descartar algunos recursos externos, pero estos debemos tenerlos con mucho cuidado y siempre con precaución y pensar en el contexto
del tiempo en el que el mensaje de Dios fue dado. Ahora, vamos a una parte de la lectura en el capítulo 7 de Daniel. En el primer año de Belsasar, capítulo 7, versículo 1, perdón. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Versículo 3. Vio 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Versículo 4. La primera era como un león y tenía alas de águila. Esto representa a Nabucodonosor con un corazón de hombre, dice más adelante, cuando Nabucodonosor se arrepiente y ahora es mencionado que tiene corazón de hombre. Versículo 5, vi una segunda bestia semejante a un oso. Versículo 6, después de esto miré y vi otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Esta bestia tenía 4 cabezas y le fue dado dominio. Históricamente esto podemos identificarlo con Alejandro Magno. Al morir, todo lo que él había conquistado se divide en 4 territorios. Entonces corresponde con esta imagen en el sueño de Daniel. Otra vez vemos aquí la historia de la humanidad reflejada en un sueño que Dios le da a Daniel. Vemos a los babilonios, los medo-persas, Grecia y finalmente en un versículo siguiente que vamos a ver, Roma. Apocalipsis capítulo 13 versículo 2 nos presenta algo que debemos considerar aquí. La bestia que vi, Apocalipsis 13:2, la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies eran como de oso y su boca como boca de león. El dragón le dio poder, su trono y gran autoridad. Fíjense el detalle curioso y por eso decía, Dios da el mensaje y también nos ayuda a entenderlo, nos da una explicación. En Apocalipsis dice que la bestia que ve Juan es semejante a un leopardo. Y miren, eso lo vimos también allá en Daniel 7:6. Sus pies eran como de oso, eso lo vimos allá en Daniel 7:5. Su boca como boca de león, eso lo vemos en Daniel 7:4. Y en Apocalipsis nos dice que a esta bestia el dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. Algo que vemos en Daniel que era para el futuro, en Apocalipsis se nos habla de alguna manera que esta última bestia tiene elementos de todas las anteriores. Ahora, Roma, decía yo que al final habla de Roma. Roma es conocida por sus grandes conquistas, arquitectura, literatura, pero sin embargo todo esto lo lograron integrando y asimilando culturas conquistadas. Lo vemos en su religión politeísta, simplemente los dioses griegos les cambiaban de nombre. Nos encontramos también este tipo de cosas aún el día de hoy. De alguna manera esa cultura romana ha sobrevivido hasta nuestros días. Muchos países, en especial de culturas occidentales, sus leyes están basadas en el mismo derecho romano. No son idénticos, pero la base, el fundamento de sus leyes es el derecho romano. Todos los reinos anteriores fueron conquistados y aún el día de hoy este tipo de cosas sobreviven. Otra forma interesante de poder ver que el imperio romano de alguna manera sobrevive son los idiomas. Hay idiomas que, para que usted los pueda conocer, están fundamentados en el latín, entre ellos el español, nuestro idioma, el portugués, el italiano, que son los más similares en ese sentido. Es la misma cultura de Roma que sobrevive hasta nuestros días. Ahora, regresemos a Daniel capítulo 7, versículo 7. Dice la palabra de Dios: después de esto miraba yo en las visiones de la noche y vi la cuarta bestia, espantosa, terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos grandes dientes de hierro, devoraba y desmenuzaba, pisoteaba las sobras con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que había visto antes de ella, y tenía 10 cuernos. No todas las cosas que describe aquí Daniel
les decía yo hace un momento, son consecutivas. Para el tiempo de Jesucristo, vemos que Roma está en lo máximo de su poder. Ha estado conquistando grandes territorios. De hecho, está controlando la tierra de Israel para ese tiempo. Y en el año 70, los mismos romanos llegan a Jerusalén y destruyen el templo. Entonces, Roma está presente en el tiempo de Jesucristo como el cuarto reino en importancia después de Babilonia. Desaparece en la historia general de la humanidad. Hoy no conocemos con esa palabra el Imperio Romano, pero hay cosas de ellos que han sobrevivido hasta nuestros días. Y hay aquí un detalle que tiene que ser para el futuro. En el versículo 7 dice que tenía 10 cuernos. Versículo 8, mientras yo contemplaba los cuernos, otro cuerno pequeño salió entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba con gran insolencia. Versículo 23 dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente a todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará y trillará y despedazará. Aquí está lo que comentaba hace un momento. Dios da el mensaje, Dios da una imagen, un sueño a Daniel, en el que le dice: vienen 4 reinos, 4 bestias los representan. Y ahora en el versículo 23 está explicando qué significa esa bestia. La cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos. Va a conquistar, va a despedazar las cosas, va a ser muy poderoso. Daniel 9:26 nos agrega otro detalle. Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías y nada ya le quedará, cosas que habíamos hablado en nuestro estudio anterior. Y luego añade un detalle más, Daniel 9:26: el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Su final llegará como una inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. El templo en Jerusalén es destruido en el año 70. ¿Y quién lo destruye? Roma. 480 y algo de años antes, Daniel había dicho que esto iba a suceder como un mensaje profético. Se cumple esta parte en el tiempo de Jesucristo, la muerte del Mesías príncipe, y se cumple la destrucción del templo en el año 70. Otra vez vemos, Dios está cumpliendo paso a paso el plan que Él ha trazado para la historia de la humanidad. Apocalipsis 12:3. Otra señal también apareció en el cielo: un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas tenía 7 diademas. Apocalipsis 13:1. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. En sus cuernos tenía 10 diademas, y sobre sus cabezas nombres de blasfemia. Ahora, ¿cómo podemos entender todo esto? No son eventos para el tiempo de Daniel, no son eventos para el tiempo de Jesucristo. Quizás son eventos que usted y yo podamos ver más adelante. Tal vez no muy lejano el futuro en el que podamos darnos cuenta de que esto está ocurriendo. Aparecen 10 reyes, gobernantes, sistemas de alianzas profetizados como 10 dedos, 10 cuernos, símbolo de poder, 10 diademas o 10 coronas, un gobierno mundial con base en alianzas débiles. Daniel se presentó a Nabucodonosor, barro mezclado con hierro. Alianzas, pero muy débiles, se le explicaba a Daniel. Ahora, regresemos a Daniel capítulo 7, ahora en el versículo 24. Sé que hoy vamos a estar entre Daniel y Apocalipsis en varias partes de esto. Daniel capítulo 7, versículo 24 dice: los 10 cuernos, ahora es Dios explicando lo que significan. Significa que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y derribará a 3 reyes. Hablará palabras contra el Altísimo,
A los santos del Altísimo quebrantará, es decir, va a haber persecución de los santos. ¿Y quiénes son los santos? Si usted y yo lo vemos en la palabra de Dios, para nosotros el día de hoy, los santos del Altísimo son usted y yo. Somos llamados a ser santos como Dios es santo, apartados para Dios, vivir una vida de santidad. A los santos del Altísimo quebrantará, continúa diciendo el versículo 25, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en sus manos hasta tiempo, tiempos y medio tiempo. Aquí nos encontramos un cruce de diferentes ideas en el plan profético, en la profecía para el final de los tiempos. La semana 70, que todavía no podemos entrar a ella completamente, se divide en dos partes. Aquí en el versículo 25 dice que a este cuerno que surge y que quita a otros tres, le van a ser entregados poder y autoridad hasta tiempo, tiempos y medio tiempo. Es aquí donde entra parte de la semana 70 de la que Daniel habla en lo que veíamos anteriormente. Capítulo 7, versículo 12. También a las otras bestias les habían quitado su dominio, pero les habían sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Es decir, hay cosas de aquellos otros reinos que sobreviven. Versículo 13. Miraba yo en la visión de la noche y vi que con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre. Vino hasta el anciano de días y lo hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas lo sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que nunca será destruido. A ver, aquí tenemos otra vez algo precioso, algo maravilloso, algo por lo cual usted y yo debemos exclamar gloria a Dios. Y lo digo así, debemos exclamar gloria a Dios, y lo vuelvo a repetir porque es algo que me motiva, me impulsa a decir gloria a Dios. ¿Por qué razón? Porque Dios, a usted y a mí, que hemos creído en Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, Dios nos está dando el mensaje de cómo van a suceder las cosas, de tal manera que usted y yo, lo que esté pasando no nos va a tomar de sorpresa. No nos debe tomar en un momento en el que usted y yo pudiéramos hasta decir que nos asuste. No tiene por qué asustarnos, no tiene por qué sorprendernos. ¿Por qué? Porque usted y yo tenemos acceso a información que Dios nos está dando al día de hoy, casi 2500 años ya. Y digo 2500 porque es un número fácil de recordar, no porque sean exactamente 2500 años. Si usted hace el cálculo se va a dar cuenta que son algo parecido, solamente el número importante, casi 2500 años atrás, Dios ha dado un mensaje que usted y yo podemos encontrar en la palabra de Dios, y que es un mensaje que nos debe dar esperanza, nos debe dar confianza en que Dios cumple sus promesas. Veíamos en nuestro estudio anterior, pero no solo eso, el plan que Dios trazó y que se lo mostró a Nabucodonosor en grandes detalles solamente. No había detalles específicos como ahora en esta visión que Daniel tiene. Hay detalles específicos de cómo se va a comportar este cuarto reino, este cuarto gobernante, este cuarto imperio, esta cuarta manera en que Dios presenta la historia de la humanidad para usted y para mí en nuestros días. Es muy similar, es muy parecido. No puedo decir tiempo porque nadie sabe ni el día ni la hora, pero sí podemos ver que es muy parecido a lo que describe la palabra de Dios. Ahora, alguien podría decirme tal vez, y con justificada razón: hermano, han pasado casi 2500 años, usted acaba de mencionar 2500 años y no se ha cumplido el que Jesucristo venga. Porque finalmente es de lo que nos está hablando aquí Daniel en este último versículo, Daniel 7:14. Desde el 13, veía uno como hijo de hombre, y recordemos en los evangelios con mucha frecuencia Jesucristo es presentado como el hijo del hombre. Es decir, esto ya estaba profetizado.
Y el Hijo de Hombre, uno como Hijo de Hombre, viene hasta el anciano de días. ¿Y quién es el anciano de días? Es Dios mismo. Y lo hicieron acercarse delante de él. En Apocalipsis vemos que Jesucristo se presenta delante del Padre en más de una ocasión. Y dice que le fue dado dominio. Es decir, la autoridad total le es dada y entregada a Jesucristo. En Apocalipsis lo encontramos otra vez más adelante como el Rey de Reyes y Señor de señores. Esta es una profecía que usted y yo vamos a verla cumplirse. De una o de otra manera, usted y yo vamos a ver que esta profecía se cumple. Si usted tiene a Cristo en su corazón, usted va a ver que se cumple esta profecía y va a ser parte, y vamos a ser parte, me incluyo, porque yo creo que esto va a ser así. Y vamos a poder ser de ese grupo que va a estar diciendo gloria a Dios, santo, santo, santo. Y todas esas alabanzas que nos encontramos allá en Apocalipsis, que son dadas a Jesucristo como el Cordero que es digno de abrir los sellos. Y solo por mencionar algunas de las cosas que tenemos allá. Usted y yo vamos a ver que a Jesucristo le es entregado el dominio eterno. Un dominio que no pasará, no se acabará. Un reino que nunca será destruido. Al contrario, es un reino que ha destruido todos los anteriores porque no han servido a Dios. Han vivido en pecado, se han alejado del Señor. Vamos a Daniel capítulo 7, versículo 27. Y que el reino, el dominio y la majestad de los reinos debajo de todos los cielos sean dados al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Esto va a suceder. ¿Cuándo? No lo sabemos. Alguien hasta dice, ¿no crees que ya se tardó mucho? ¿No crees que ya después de 2500 años Jesús ya se tardó en venir? Sí. Y la palabra de Dios nos explica, decía yo, la palabra de Dios es el mensaje de Dios y la palabra de Dios nos explica el mensaje de Dios. ¿Por qué Dios se ha tardado en que se cumpla esta última parte de su mensaje profético? Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. ¿Ya se tardó 2500 años? Sí. Pero hay una razón por la que Dios se ha tardado 2500 años. Es para que usted y yo el día de hoy pudiéramos tener la oportunidad de reconciliarnos con Dios, de pedir perdón por nuestro pecado, porque Dios no quiere que usted perezca. Dios no quiere que usted vaya a ese lago de fuego que habla Apocalipsis, en donde son arrojados todos aquellos que no fueron hallados inscritos en el libro de la vida. Es decir, todos aquellos que no reconocieron que Jesús es su Señor y Salvador. Usted y yo el día de hoy tenemos esa oportunidad. Si usted cree en Cristo Jesús como su Señor y Salvador, gloria a Dios, porque usted será de aquellos que ya están esperando el momento de poder estar en la presencia de Dios. Pero si usted no ha reconocido a Cristo Jesús como su Señor y Salvador, hoy es tiempo de que tome una decisión. Decía Pastor Larry en una de nuestras predicaciones recientes, tenemos que decidir si vamos a seguir a Jesucristo, si vamos a tomar un compromiso de aceptarlo a Él como mi Señor y Salvador. ¿Por qué? Porque de otra manera usted no va a estar en la presencia de Dios. Pero era necesario que pasara tiempo y que llegáramos a 2500 años después, porque de otra manera usted y yo no tendríamos esa oportunidad. Y es una oportunidad maravillosa que usted no puede dejar pasar, de reconocer a Jesús como su Señor y Salvador. Yo le invito a que le pida perdón a Dios, que pida perdón por su pecado y que reconozca que Cristo puede ser Señor de su vida
si es el Señor de la historia, si es Rey de reyes y Señor de señores, ¿por qué no entregarle nuestra vida? Vamos a orar. Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias porque tu plan se cumple. Te damos gracias porque dentro de ese plan, Señor, tú estabas pensando en nosotros. Tú estabas pensando en mí, Señor. Y has dado 2500 años para que yo pueda tomar esta oportunidad para mí. Que yo pueda presentarme delante de ti y decirte, Señor, perdóname por mi pecado. Reconozco que Jesús es Señor de mi vida. Te alabo y te glorifico. Y digo a ti, Señor, a ti sea la gloria y la honra, porque el Rey de reyes y Señor de señores viene pronto. A ti, Señor, la honra y la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén.